Bienvenidos muchachos y muchachas. Hoy vamos a conversar sobre sostenibilidad. Sostenibilidad es una palabra que suena como de un diccionario, difícil de abrir y difícil de hojear. Mucha gente asocia esa palabra con la palabra futuro, pero les cuento que no vamos a hablar del futuro, que también, claro, y por supuesto, pero sobre todo vamos a hablar del presente, que es el único instante que tenemos. Este instante en donde estoy con Freddy, donde estoy con Federico, donde estoy con Carolina y con todos ustedes. Yo todavía me llamo Juan y creo que la esperanza cruza por la sostenibilidad, pero no es la esperanza de lo que va a venir después, es la esperanza en lo que estamos haciendo ahora y en lo que podemos hacer ahora. Esta noche vamos a buscar luz en las palabras de ellos tres y también en la conciencia de cada uno de ustedes, muchachos y muchachas, y tal vez también en la mía. Estos son los diálogos por la vida. Carolina Alzate está al frente de Low Carbon City. A veces se me olvida el nombre, pero a mí nunca se me olvidan ellos porque los conozco además hace años y quiero a muchos de los que han trabajado y trabajan con vos y porque le han enseñado a esta ciudad además a ser consciente y por algunos momentos a ser líder incluso en temas de sostenibilidad. Pero antes de adentrarme en eso quisiera, Carolina, preguntarte algo y esta pregunta va a ir también para los tres. Cuando uno habla de sostenibilidad, la gente suele asociarla con el futuro. Ya les decía hace un momento que esto tiene que ver más con el presente, pero piensan que son como heraldos negros, como diría Vallejo. Es decir, como que le estuvieran hablando a la gente del apocalipsis, como que siempre estuviéramos en presencia de profetas del desastre, como que mientras hablamos de esto se están derritiendo los polos. ¿Qué tal se siente ser transmisora de este mensaje de la sostenibilidad? La gente dice, ay, ahí vienen a decirnos que todo está mal, o hay algo que está bien. Caro, ¿cómo lo ves vos? Muchísimas gracias, Juan, por esa pregunta. Buenas noches a todos y todas. Me encanta que empieces por ese abordaje, porque en realidad esperanza es lo que con lo que nosotros trabajamos, el principal insumo. Y hay esperanza, sí, porque en realidad hay todo por hacer en el presente. Inclusive uno de los programas que tiene Low Carbon City ahorita es trabajar con los niños. Siempre decimos que ellos son el futuro, de hecho son el futuro, pero ellos también son el presente, ellos tienen voz y es precisamente ellos con quienes tenemos que trabajar y tenemos que construir soluciones para un futuro mejor. Entonces Low Carbon City trabaja siempre a partir de todas las posibilidades que tenemos como individuos y como comunidad. Entonces nosotros a partir de la educación, de la transmisión de conocimiento, de la creación a partir de proyectos, de la divulgación de la ciencia en un lenguaje que todos podamos entender, a partir de eso generamos esperanza porque hacemos que todos y todas entendamos qué es lo que puede suceder, pero también que entendamos qué es lo que podemos transformar y cambiar para que ese futuro en realidad todos y todas quepamos. Cuando la gente habla con vos, perdóname la confianza, Tranquilo. Lo mismo que le decía a Caro, pensás, ay, ahí viene con esa lata de que tenemos que reciclar, porque a veces nos pasa, yo creo, que cuando hablamos como de cierta responsabilidad desde lo individual sobre lo colectivo, pues mucha gente piensa que ese ejercicio de conciencia, más que atraer, aparta. ¿Cómo te ha ido a vos con esa carga? Bueno, muchas gracias también por la invitación y por esta conversación y muy buenas noches para todos y para todas. La sostenibilidad la abordo desde las posibilidades y siempre busco que el lenguaje en estas conversaciones sea positivo, porque estoy convencido que es positivo, ¿cierto? Y la dirección creo que tiene que ser positiva. De hecho, mucha gente aborda la sostenibilidad como ser menos malo, contaminar menos, generar menos basura, tener una huella menos grande, pero yo creo que eso es acerca de algo positivo y es acerca de la regeneración, ¿cierto? Es acerca de ser buenos, es acerca de celebrar una huella positiva.
Y la vida es sostenible porque se regenera, es una consecuencia finalmente de unas actividades de dar nueva forma y un nuevo ser a las cosas. Entonces, busco siempre enfocarme desde ahí. Mi trabajo ha sido principalmente con empresas y con ciudades, pero pues las empresas y las ciudades estamos conformadas por personas. Cuando hablo con las personas, trato de lograr esa emoción, porque esto también está conectado con la emoción de lo bien que se siente hacer bien las cosas. Yo en mi casa tengo una compostera, por ejemplo. Cuando yo pico mis verduras y las tiro a la compostera, me siento bien. No, yo no estoy sintiendo que estás haciendo un favor, que estoy haciendo un favor o que me estoy desacomodando. Yo me siento bien. Cuando yo separo los productos reciclables, de hecho yo soy orgulloso alargando el tiempo en el que boto la basura. Primero, en la naturaleza no existe la basura, ¿cierto? Mientras generamos basura, estamos desconectados de la naturaleza. Entonces yo busco que mi basurera sea cero. Yo me puedo demorar 1 mes o 2 meses para botar la basura y ahí es porque estoy recapitalizando todos mis residuos. Pero yo no me siento que me estoy desacomodando, yo no siento que le estoy haciendo o que estoy obligado a hacerlo. Lo hago porque me siento bien, cada vez que separo mis residuos, cada vez que los bajo al reciclaje, lo hago porque me siento bien. Y no solo desde ahí, creo que todos podemos estar de acuerdo en que queremos aire limpio, agua limpia en buenas cantidades, suelos fértiles, comida saludable, y de eso se trata la sostenibilidad, de una dirección positiva. Profe, ¿cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. La verdad, como profesor me encanta conversar, me encanta estar en espacios en donde uno puede intercambiar ideas. Yo lamento ser un poco el ave negra acá, lamento ser un poco la voz un poco disonante pues, respecto del tono, porque efectivamente la sostenibilidad es más de mirar lo que hicimos, de mirar lo que somos, que de imaginarnos ciertos futuros. Claro, tenemos que imaginarnos unos futuros específicos porque tenemos que trazarnos un rumbo. Pero sin duda tenemos que ser bastante conscientes y tenemos que ser bastante concretos al momento de entender qué fue lo que nos llevó a este punto. Hablar de sostenibilidad es una mezcla de cosas. Nosotros somos una especie que lleva aproximadamente 300.000 años en este planeta. Y de los 300.000 años que nosotros llevamos acá como especie en este planeta, hemos elegido hacer las cosas definitivamente muy mal en los últimos 300. Eso es una mala noticia, pero a la vez es una buena noticia. ¿Por qué es una mala noticia? Porque nos bastaron 300 años para tirarnos lo que hicimos en los 300.000 años previos, pero además en aproximadamente 4.000 millones de años que tiene la vida sobre el planeta. Es decir que en 300 años nosotros generamos las condiciones para que se amenazara lo que al planeta le tomó construir por 4.000 millones de años. Punto número 1. Punto número 2. Nosotros en los últimos 300 años elegimos hacer esto porque sacralizamos, es decir, llevamos al lugar de lo sagrado ciertas ideas sobre el confort, sobre el bienestar, sobre la calidad de vida, sobre cómo es ese vivir bien, ¿cierto? Que implica usar ciertos recursos, vivir de cierta manera, utilizar el agua de cierta forma. Entonces, creemos que tenemos el derecho de hacer eso. Que además es puro antropocentrismo, Claro. Pues creer que el ser humano está por encima de... Claro, y que también es llamado antropoceno. Es decir, el antropoceno también es reconocer que esa cantidad de elecciones nos llevaron a lo que somos hoy. Por lo tanto, también la noticia es, ojo, la sostenibilidad, por fuerza, debe ser incómoda. Si la sostenibilidad no es incómoda, no es sostenibilidad. ¿Y a qué me refiero yo con que sea incómoda? A que la sostenibilidad y la ruptura con el conjunto de cosas que hacen que estemos mal hoy nos tienen que llevar a construir escenarios que probablemente no nos gusten. O sea, una que otra cosa de la sostenibilidad no nos va a gustar. Es muy posible que a muchos no les guste bajarse del avión. Es muy posible que a muchos no les guste tener menos zapatos. Es muy posible que a muchos no les guste utilizar desodorante a diario, utilizar la cantidad de agua que utilizamos a diario y tener todas esas cosas que hacen que nuestra vida sea muy cómoda y muy confortable. Cuando hablamos de renuncias, pero de renuncias en serio, tenemos que confrontar una realidad que es poco cómoda y es hablar de sostenibilidad, es replantear la vida de una manera tal que lo que hemos entendido por bienestar en los últimos 300 años
se debe replantear. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias es que esto que hemos estado haciendo, que nos ha llevado a este punto, nos ha tomado 300 años. ¿Contra qué? Contra 300.000 de la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que somos capaces. O sea, eso lo que quiere decir es que en otros momentos hemos vivido de una forma que no es esta forma. Luego, como especie podemos. Y como especie podemos recodificar y como especie podemos pactar. Y también, sobre todo el siglo XX, también en parte el siglo XIX, demostró que somos capaces de unirnos en el momento más crítico, en las horas más oscuras, en el momento más desesperado. Los seres humanos somos capaces de generar soluciones. Lo que pasa es que, como conversábamos ahora con el tinto, tiene costo. Yo creo que también tenemos que entender que ¿vamos a ser capaces? Sí, estoy convencido de ello si revisamos la historia. Pero que tenemos que asumir uno que otro costo por el camino, también. ¿Por qué? Porque todavía no estamos en el punto exacto en el cual todas las voluntades están alineadas. La tarea urgente es que para el 2030 la economía tiene que estar descarbonizada en un 50%. ¿Estamos seguros de que ya tenemos las condiciones para descarbonizar en un 50%? Por supuesto que no. Y por supuesto que además quiero como retomar de las palabras de los tres algo, y es que vos estás diciendo, lo que estás diciendo no quiere decir que tengamos que regresar a la Edad Media. No. Que vos hayas dicho que no botas la basura en un mes no quiere decir que tu casa huela maluco, es todo lo contrario. Que vos digas que los niños son importantes no quiere decir que le están delegando la responsabilidad a los niños. Estamos hablando aquí de tres formas de entendernos como comunidad. Sobre esto vamos a seguir conversando, vamos a empezar la charla ahorita que volvamos, sobre por qué cada uno de ustedes como individuo, como persona, sintió que esto tenía que ver con su vida. Y a partir de ahí vamos a encontrarnos, a discutir y todo lo demás, porque la palabra sigue siendo la forma de construir puentes, igual que en el siglo XVI, igual que en el XXI. Ya volvemos, estos son diálogos por la vida. Estamos en el Museo de Antioquia, estamos en las salas temporales, en la exposición de Anónimas a Manifiestas. Manifiestas termina siendo el nombre para recordar que mucho de lo que nosotros hemos leído, por ejemplo, que está firmado por un anónimo, no era un anónimo, sino una anónima. Hubo un tiempo de la historia en que las mujeres ni siquiera tuvieron derecho al nombre. Afortunadamente hoy lo tienen y cada vez se pronuncia con más fuerza el nombre de una autora. Los invitamos en estos 140 años del Museo de Antioquia a visitar esta exposición que hoy es la Casa de Diálogos por la Vida. Y también quiero mencionarles un nombre de mujer, el de Ana López. Ana López es socióloga, es investigadora y trabaja el tema de moda sostenible. Ella quiere contarnos algo, esta es una suerte de columna de opinión y también de advertencia para ser conscientes de lo que hacemos todos los días. Vamos con Ana López. La industria de la moda emplea más o menos 300 millones de personas, de las cuales el 80% son mujeres, en condiciones de inequidad, explotación laboral y con sueldos indignos que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. Además, ciertas fases para la producción de indumentaria utilizan menores de edad que empiezan a sumar a las altas cifras de explotación infantil en el mundo. Si nos vamos a la parte ambiental, la moda genera impactos irreversibles y altera los ecosistemas y el equilibrio de la naturaleza. Por ejemplo, el algodón, que es una de las fibras naturales más utilizadas en el mundo, requiere un gran consumo de agua y además el 16% de los pesticidas, que no solamente afecta a la tierra, sino también la salud de los trabajadores.
Para producir una camiseta y un par de jeans se utilizan aproximadamente 20.000 litros de agua, que es lo que consumiría una persona en toda su vida. Y si nos vamos a analizar el poliéster, que es una de las fibras sintéticas que está presente en toda la ropa que utilizamos, en casi toda, nos vamos a dar cuenta que al lavarla esta desprende unas microesferas de plástico que son invisibles al ojo humano, pero que al llegar al océano es confundida por comida. Y no solamente esto, lo que ocurre es que después nosotros nos alimentamos de esos animales y eso termina alterando la cadena alimenticia. En una investigación reciente se descubrió que el 63% de los camarones provenientes del Mar del Norte contenían microesferas de plástico en los estómagos. Entonces la pregunta es, ¿qué tan responsables son las fibras que estamos utilizando en este momento? ¿Y por qué necesitamos conocer todos estos datos y dejar de consumir tanto? Si bajamos los niveles de consumo, vamos a lograr que los niveles de producción también se minimicen. Además, al conocer toda esta información, vamos a poder plantear soluciones de fondo que le apuesten a la sostenibilidad y realmente nos ayuden a transformar la industria de la moda por una industria responsable, ética y transparente con el planeta y las personas. Antes de ir a la pregunta casi espiritual que les quiero hacer, quiero aprovechar las palabras de Ana para hablar con Federico. Vos que hablas de un capitalismo regenerativo, pues ella nos acaba de decir, un jean prelavado puede utilizar el agua que en la vida consume una persona. ¿Cómo se concilian esas cosas? Perfecto, muchas gracias. Y eso lo conecto con la pregunta que venía atrás también y es de ese enfoque, ¿cierto? Y cómo estamos abordando nosotros la sostenibilidad. La sostenibilidad la abordo a nivel personal, porque eso hay que vivirlo y para transformar el sistema hay que ser el sistema y hay que reconocernos parte de un todo más grande y busco ser consecuente con eso. El impacto negativo cero no existe impacto cero, siempre hay un impacto positivo o negativo. Tampoco creo que se trate de netear el impacto, hay impactos que no se pueden netear. Si se acaba un arrecife, se acaban unas dinámicas de vida que no se pueden compensar, igual que una selva, así reforesté todo el departamento del Caquetá. Sin embargo, creo que mi enfoque es desde la empresa, porque la empresa es una forma de organización poderosa y creo que las empresas se tienen que enfocar no solo en generar capital financiero, sino capital social, humano, intelectual, experiencial, vivo o natural o capital natural, que son finalmente metáforas que nos permiten hacer referencia a otras formas valiosas de activos y de recursos que tenemos no solo que conservar, sino regenerar. El concepto profit en inglés es progreso. Hay que buscar que el progreso no solo sea en la dimensión del capital financiero, sino también de la dimensión humana. Cómo las empresas ayudan a que cada uno de sus colaboradores expresen su potencial, lo que los hace únicos y que se realicen a través del trabajo. El trabajo también hay que resignificarlo en ese sentido, cómo contribuir a algo más grande. Y las empresas tienen que entender que ellas no se deben a sus accionistas. La mirada ha cambiado, ni siquiera solo a sus grupos de interés. Las empresas, como cualquier organismo vivo, tienen que contribuir a una vida en expansión. Entonces, claro, ¿cómo nos conectamos? Para que un lugar sea sostenible, tiene que ser sostenible su entorno. Absolutamente. No hay empresas sostenibles en lugares insostenibles. La sostenibilidad es una propiedad del sistema, es una cualidad. Y eso es otro aspecto también que merece un programa entero, pasar de las cantidades a las cualidades. Cuando hablamos del PIB, eso te dice a qué velocidad estás creciendo, pero no en qué dirección, o si está bien el crecimiento o no. Y hay Producto Interno Bruto, para mi mamá que está preguntando Producto qué es Interno PIB. Bruto, perfectamente. Las formas tradicionales como medimos el crecimiento de un país o el crecimiento de una compañía son solo en términos de cantidades. Vendió más, facturó más o crecieron los productos y los servicios que vende un país. Pero no te dice si son buenos o si son malos. Entonces tenemos que pasar de las cantidades a las cualidades. ¿Cuál es esa dirección en la que crecemos? Pero volviendo al tema de capitalismo regenerativo, creo que, primero, el capitalismo no gobierna todos los aspectos de la humanidad. El mercado participa en unos aspectos y en unas transacciones y como intercambio hace parte de la ecología humana, ¿cierto? El capitalismo no debe gobernar todas las situaciones, a mí me debe gobernar la espiritualidad, la democracia y un montón de conceptos, de plataformas, de manifestaciones y de diálogos. El capitalismo se refiere a una forma de intercambio dentro de la economía, ¿cierto? Y el capitalismo puede ser un capitalismo extractivista que extrae valor y socializa pérdidas o un capitalismo regenerativo que se enfoca que ese capital en el cual se basa la producción de una empresa se regenere.
Entonces, pensando en el tema del agua, por ejemplo, el tema es cómo hacemos para que el agua que yo uso la devuelva incluso más limpia de la que la tomé. Una cosa es que yo me voy a tomar el agua de un páramo y le estoy quitando a una población la posibilidad de usar el agua. La otra es que yo estoy usando el agua lluvia, por ejemplo, es un concepto de ciudades esponja que ya está Beijing, Berlín también lo está haciendo. El MAM, para no irnos muy lejos, el Museo de Arte Moderno, creo que el 40% del agua que usa es agua gris. También ya hay empresas como Permoda en Bogotá que están capturando el agua lluvia y esa la usan en sus procesos industriales. Tenemos que ir a una segunda capa, listo, ¿y cómo hacer para que el agua se pueda devolver limpia? Tenemos que usar materiales que no solo no contaminen, que sean buenos. ¿Cómo poder usar materiales que sean nutrientes? Sin causar eutrificación y habrá otros límites, pero es esa lógica en la que tenemos que pensar, no en ser menos malos, sino en ser buenos. Otra vez, cómo celebrar una huella positiva, cómo poder llegar a producir un Brullín que genere empleos de calidad, una relación de las comunidades con sus territorios, un modelo regenerativo de agricultura que aumente la capa orgánica de los suelos, del algodón que se produce, que el agua que viene de los cultivos. Claro, es que lo que decís, y como hablábamos de empresa y que la empresa no está sola, así como uno no está solo, y piensa uno, pensando como piensa Carmen Figueroa sobre las ciudades, claro, una empresa puede ser buscar esa economía regenerativa, pero eso no quiere decir que los demás lo estén haciendo. Lo que tenemos que buscar en cierta manera es como el concierto en que cada uno empiece a pensarlo y a efectuarlo, sobre todo para que no sean solamente hitos como el Museo de Arte Moderno o la empresa tal en Bogotá, sino ciudades como cuando citas a Beijing. Yo quiero aprovechar eso, todavía sigo corriendo la pregunta de la espiritualidad para después, y preguntar sobre la palabra huella, porque ahora más que antes nos preocupa la huella que marca el camino de donde veníamos, que era parte de lo que vos decías, Freddy, ahorita. Pues la gente habla, por ejemplo, de la huella de carbono, pero no es la única huella que existe. Y hay una forma, cuando se hace ese daño, entre comillas, de reparar, que no es lo mismo que volver a sembrar todo el Casanare, pero si hay un concierto, en la época en que la gente no tenía mascarillas y que se juntaba mucha gente, 20.000 personas, y hacer ese concierto traía cosas muy positivas, muy alegres, pero pues cada acción que reúne gente tiene huellas tiene impacto sobre el ambiente. Y algo positivo puede salir de ahí, que era en mucho lo que se busca también con organizaciones como la tuya, que es reconvertir ese impacto negativo en posibilidades positivas, digámoslo así. Hablarnos de qué son las huellas. Claro, entonces como decías, de hecho, la huella más famosa que casi todos conocemos es la huella de carbono y que podemos hacerle como un rastreo, cada uno tiene huella de carbono, cada evento tiene huella de carbono, cada acción humana tiene huella de carbono, pero también tenemos la huella hídrica, por ejemplo, entonces podemos contar como Diana hizo el conteo de cuánto cuesta un Blue Jean, son 20.000 litros de agua, entonces cada producto podemos hacerle ese rastreo. Eso nos lleva a preguntarnos, cada acción, nosotros como individuo que hacemos, tenemos que tener la conciencia de entender todo el proceso que vino antes. Cuando yo compro una botella de agua, no solamente estoy comprando el agua que está contenida, sino que estoy comprando todo el proceso y estoy apoyando a la empresa que hizo todo ese proceso, desde la parte laboral, desde la parte ambiental, desde la parte social. Entonces, esas preguntas son importantes cada vez que nos preguntamos sobre la huella y eso es lo que hace Low Carbon City. Nosotros entonces medimos la huella ecológica de cada uno de los eventos que hacemos y al final del año compensamos esa huella y la compensamos a través de apoyo a otras entidades que también trabajan con cuestiones ambientales. Hay diferentes formas de compensar. Como individuos, la forma que tenemos de compensar en el día a día es, por ejemplo, lo que decía Federico, si estamos compostando, son acciones que parecen al principio complicadas, pero que nos conectan a la naturaleza, que nos conectan de nuevo a ser ciudadanos y ciudadanas, que podemos entender que tenemos una huella, pero que también entendemos que podemos tener la huella positiva que él habla, por ejemplo. Podemos hacer cosas positivas que compensen y además que inspiren a otros. Entonces ahí quería pegar un poquito ese tema.
cuando hablábamos sobre cómo sentirnos mejor, o sea, no es solamente dejar de hacer cosas malas, es entendernos y conectarnos a través de esas cosas buenas que podemos hacer. Un ejemplo que quería dar aprovechando es sobre las comunidades que sustentan agricultura. Entonces, siempre nuestros campesinos han recibido todo el riesgo que genera la producción de alimentos. Un modelo que viene desde Japón, desde los 70s y pasó y llegó ahorita a América, es que familias de la ciudad financian la producción sustentable de una familia del campo. Entonces, más o menos unas 20 familias logran desde la ciudad financiarlo y esa familia del campo nos retorna con productos orgánicos que fueron producidos con una huella de carbono mucho más baja, que recompensan en cuanto a la diversidad en ese tipo de producción agroecológica y nos estamos alimentando en la ciudad, no nos estamos contaminando ni nos estamos intoxicando a partir de los agrotóxicos. Son acciones que al inicio parecen difíciles, pero cuando nos conectamos con ellos entendemos que es mucho más que no hacer daño, es incluso hacernos bien a nosotros mismos. Claro, y toca con lo que decía Federico, habla de comercio justo, por ejemplo, sí, cuando ya no es el intermediario el que le pone el valor al campesino, sino que el campesino mismo sabe cuál es el precio, porque esto me costó tanto producirlo, pero al mismo tiempo es que miren, yo creo algo firmemente y sobre todo en asuntos, por ejemplo, de violencia, que son temas que trato más seguido, y es que las estadísticas nos enfrían la piel. La gente no reacciona ante un número. Hace unos días morían 590 personas en promedio durante la última semana en Colombia por COVID. Y es un número pavoroso, pero cuando uno no se llama 590, sino que el que se murió se llama Juan Mosquera Restrepo, y tiene gente que lo conoce y que lo quiere, eso ya no es un número, eso es un dolor que uno siente, como pasa con los líderes sociales. Han asesinado 11 en Antioquia en lo que va del año, pero si te cuentan que uno de ellos vivía en Dabeiba, tiene 3 hijos, cambia todo. Cuando vos, volviendo a lo que nos atrae aquí, pues sabes a qué familia le estás comprando, exacto, sabes cuál es la historia de ellos, incluso te querés involucrar un poquito más por encima del producto, del maíz o del café o de lo que estás comprando. Y hay una palabra muy bella en lo que has dicho y es compensación. La compensación, Freddy, es, vos querida ave negra, una manera de ayudarnos en estos tiempos agónicos para prevenir esta sexta extinción masiva. Sin duda. De hecho, estaba pensando con la intervención de Federico en que eso es una necesidad más que urgente. Con las estadísticas, quiero que me comprendan que tengo una relación dual, o sea, estoy completamente de acuerdo en que las estadísticas enfrían la percepción y enfrían la experiencia. Pero son necesarias para comprender, exacto, obvio. Pero también la alimentan. Entonces, justo cuando Federico estaba hablando, estaba pensando, caramba, es que en este instante, si promediamos los comportamientos de los casi 8.000 millones de personas del planeta, necesitamos aproximadamente 1,6 planetas para satisfacer las necesidades de toda la población del mundo. ¿De dónde nos vamos a sacar el 0,6 planeta que nos falta? ¿Verdad? Si llevamos esa métrica a Colombia, nos da que si toda la población del mundo viviera como la media de los colombianos, hacen falta 1,2 planetas para albergar a la población mundial. Esto quiere decir que el comportamiento promedio de un colombiano ya está rebasando. Pero cuando bajamos un poquito más el zoom, nos damos cuenta de lo siguiente: el 73% de la población colombiana es entre pobre y vulnerable. Esto quiere decir que el 73% de la población colombiana en sus conductas no mete esa presión. ¿Quién está metiendo esa presión? La está metiendo el 27% de población colombiana. O sea, tan solo un poquito más allá de un cuarto de la población colombiana tiene comportamientos que son verdaderamente insostenibles. Y de ese 27%, el 1,7% es población de clase alta. Lo que decimos población de alto ingreso en Colombia es el 1,7% de la población. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿cómo ese 1,7% o cómo ese 27% se vuelve solidario con el otro 73%?
ese mucho en pocas manos que hace que muchas manos tengan tan poco. Así es. Entonces, nosotros vivimos en un país en el cual el 73% de la población perfectamente, desde el punto de vista estricto de la sostenibilidad, cumple, pero es porque no tiene cómo vivir bien. Eso te iba a decir, porque entonces, no es un acto de conciencia, es un acto de posibilidades. Claro, claro. Entonces, hombre, son personas que no pueden permitirse un consumo alto, son personas que no pueden permitirse un vehículo privado, son personas que no montan en avión, son personas que no viajan muy lejos, son personas que no compran en Amazon, ¿verdad? Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? La equidad, sin duda, es uno de los elementos que componen la ecuación de la sostenibilidad. Y cuando hablamos de equidad, hablamos de que tenemos que pensar la sostenibilidad en términos de solidaridad. Voy a atender a Carolina como es debido también, pero me gusta mucho lo de Federico porque las empresas son una realidad hoy. No son una realidad en la perspectiva de los 300.000 años del ser humano, pero son una realidad con la que tenemos que vivir hoy. El capitalismo tampoco es de siempre. El capitalismo es de hace escasamente 250 o 300 años, pero la sostenibilidad se construye con las empresas y con el capitalismo. Es decir, hacen parte del paquete. Si no están incorporados y si no sabemos dialogar con ellos y con otros que hacen parte de la realidad, es un asunto muy complicado. Entonces, de ahí es donde uno tiene que tomar elementos para pensar en preguntas como la que tú haces. ¿Dónde están las compensaciones? ¿Con quién compenso? ¿Con quién construyo? ¿Qué pasó? Dale. Yo quisiera complementar que comparto lo último que estabas hablando y quisiera construir sobre eso. La sostenibilidad es con todos a bordo, esto no es contra nadie. Muchas veces también las empresas son blancos fáciles y por el tamaño que tienen y la exposición que tienen, entonces son fácil señalar que es culpa de las compañías. Yo también insisto siempre que las compañías no existen en el vacío, existen porque las compramos. También nos tenemos que empoderar de la decisión de qué productos integramos en nuestras vidas. Cuando yo compro, promuevo. ¿Qué empresas quiero promover? Que yo veo mucha gente criticando a las empresas con una botella de Coca-Cola de plástico. Es qué empresas queremos promover, qué empresas queremos que existan. Me acordé de Ronaldo moviendo las botellas a un lado y diciendo también, agua. También está muy bien que las personas, digamos, tengan esas posiciones y también balanceemos esa estructura de poder, pero incluso más allá, también quería hablar sobre el primer punto de tu intervención. Yo no creo que la sostenibilidad dependa, tiene que ver con la equidad, tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con muchas cosas, pero yo no creo que deba depender de que mi impacto sea significativo no por mi capacidad adquisitiva. La sostenibilidad es algo en lo que nos tenemos que montar el 100% de las personas. Así mi huella ecológica por mi capacidad adquisitiva no sea significativa, yo tengo que participar en una coevolución con el resto de las especies, yo me tengo que reconocer parte de la naturaleza. No es que el erizo se muera por allá y no me importa, es que si el erizo se muere se daña la herbivoría en el arrecife, se afecta la pesca, se afectan las comunidades, se afectan los desplazados en las ciudades, todo está conectado. Entonces, una mirada sistémica, entendernos parte de una vida en coevolución, en un proceso de expansión, que lo que se mantiene en la naturaleza es la vida, me hace responsable, así mi huella no sea significativa y creo que todos nos tenemos que hacer cargo. Y yo quisiera también decir, la inclusión parte, y Low Carbon City le apuesta a eso desde la educación, desde la inclusión del lenguaje, inclusión de las voces. Entonces, por ejemplo, tenemos que aprovechar este momento en el que, digamos, Colombia tiene el compromiso de sacar la estrategia de 2050, está recién sacada, o sea, faltan pocos días para que la tengamos, y es una estrategia en la que estamos pensando hasta 2050 cómo vamos a ser carbono neutrales, ¿no es cierto? Pero para pensar eso tenemos que entender cómo todos y todas vamos a participar. Entonces sí, equidad es una de las cosas más importantes, pero ¿cómo llevamos esa información a todos y todas? ¿Cómo hacemos que la gente entienda qué es cambio climático? Por ejemplo, una de las problemáticas que Low Carbon City por las cuales nace, en la tercera comunicación de cambio climático que sale en 2014, sale una información en la que dicen el 87% de las personas no sabe qué es ese concepto. Entonces a veces estamos hablando y nos quedamos como en un círculo hablando de temas que son esenciales, que son nuestro presente, que son nuestro futuro, y en realidad en la calle nadie sabe de lo que estamos hablando. Entonces la inclusión en todos los sentidos es esencial. Entonces también llamando la atención sobre eso.
Porque en estas noches que está lloviendo tanto, no es que esté el clima cambiático, sino que estamos viendo que es el cambio climático. Eso no pasa por allá lejos en el polo, eso está pasando en la habitación cuando sube más allá de 24 grados. De eso vamos a hablar en un ratito. Vamos a seguir aquí, acompáñennos muchachos y muchachas, estos son los diálogos por la vida. Vamos a un punto absolutamente práctico para que todos entendamos en casa y donde estén. ¿Por qué hay que reducir las basuras, por ejemplo? Empecemos por ahí, vos que te demoras un mes. Gracias. Tenemos que ser naturaleza, nos tenemos que reconectar con eso y empecemos porque en la naturaleza no existe la basura, todo se aprovecha, todo se aprovecha. Entonces, generar basura es un error de diseño, es una desconexión con la forma como funciona la vida. Claro, uno no ve a unos animalitos juntando la basura aquí a este lado y esperando que venga el carro por ella, ¿no? Se cae un árbol en la selva, ese claro de bosque ayuda a que otros árboles crezcan, esas hojas son parte de la humedad que alimenta el proceso de los descomponedores, esos troncos se vuelven hábitat de otras especies y es ese proceso continuo de destrucción y de regeneración lo que forma más vida. ¿Cómo nos articulamos con eso? Y quiero traer una estadística muy sencilla. Si uno coge un pote de basura, más del 50% son residuos orgánicos. Residuos, no estoy hablando de basura. Son residuos recapitalizables. Se pueden convertir en abono para las plantas. Yo, toda la zona común de mi unidad, todo el día abajo, los residuos orgánicos ya en proceso, ya convertidos en abono y nutro eso. Mis plantas, tengo 140 plantas en la casa. Mi casa es chiquita, pero estoy lleno de plantas. Vive en un bosquecito urbano muy lindo. Entonces, el 50% son residuos orgánicos. Entonces, si quitamos lo orgánico y lo separamos, ya estamos eliminando el 50% de la basura. El 35% más o menos que sigue son residuos aprovechables o recapitalizables, que además le sirven a la ruta de recicladores. Ya estás hablando de más del 80%. Tu basura se reduce al 20, al 15 o menos. Y cuando empiezas a hacer visible esa basura, también se te empieza a volver un objetivo, al menos cuando estás apasionado con eso, como en el caso mío, de reducirla a cero. Porque cada vez quiero volver a ser más naturaleza. Entonces entiendo que no es necesario. Y ahí me devuelvo y pienso, para no generar basura, no compro basura. Eso es lo más importante. Entonces no es solo reciclar, reducir, no. Rechazar es la R más importante de todas. Yo tengo que rechazar lo que sea basura y buscar integrar productos en mi vida que se articulen con esa decisión ética de volver a ser parte de la naturaleza. Y cuando decimos eso estamos hablando como de transformar hábitos, pero para transformar hay que pasar por un periodo de transición. Ya hablando en términos como más generales, la posibilidad de la sostenibilidad está en esa transición. Hablábamos antes de prender las cámaras, contarle a Federico, a Caro y a todos los que nos están acompañando esta noche, Freddy, cómo puede realmente una sociedad o el planeta comenzar esa transición. Porque siempre hablamos de, ojalá venga el meteorito, pero es que el meteorito somos nosotros. En estos días hay un documental recién estrenado en Netflix, cuyo protagonista es uno de los científicos que yo más admiro, que es Johan Rockström. Él es del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Está en un programa con David Attenborough. Lo que pasa es que se me olvidó justo en este instante el nombre del documental, pero tiene que ver con los límites. Mira, yo creo que el paso fundamental para embarcarnos en la transición es entender que el planeta es un lugar limitado. Es eso, entender que el planeta es nuestra casa, sí, ok, pero es una casa que tiene unos límites muy precisos, que tiene unos límites que están medidos y que nuestra forma de vivir hoy transgrede esos límites con mucho. Creo que tú lo describes de la mejor manera posible, es ¿qué rechazo? ¿Qué estoy dispuesto a rechazar? De manera deliberada, de manera contundente. Porque ahí es donde nos la jugamos con los límites, muchas veces no pensamos en eso. O sea, los actos de compra, los actos de consumo, parten de la base de que el planeta es un lugar ilimitado. Mira,
Nosotros todos los días abrimos la llave por la mañana para lo que sea, para bañarnos, para cocinar, para preparar el café, pero partimos de la base de que el agua siempre está ahí. Ese chip es el que hay que empezar a cambiar. Entonces, nunca nos preguntamos, oye, ¿esto de dónde viene? Una pregunta recurrente que yo le hago a mis estudiantes es, acá en Medellín, para quienes viven en Medellín, ¿tú sabes exactamente de dónde viene el agua que te estás tomando? Mire, responder a esa pregunta tan elemental lo lleva a uno a pensar, caramba, es que esto proviene de un sistema que es delicado, que es frágil, que tiene límites, etc. Pregunta número 2, ¿a dónde va lo que se va por el drenaje? ¿A dónde va lo que se va cuando vas al chute? Tan sencillo que es abrir una tapa de un chute. Pero no nos gusta pensar cuando viene el camión, cuando sacan las canecas, cuando el camión se va para la pradera y lo que pasa allá con la pradera. A la pradera la sentimos cuando nos vamos para Puerto de Río. Uy, qué lugar para oler feo. ¿Cierto? Pero no pensamos, es que ese lugar huele feo y está así porque yo estoy siendo irracional con el cubo de la basura, con el cubo de los residuos. Entonces, yo pienso que la clave, para no hablar mucha cháchara, es el planeta es un lugar con límites. Y nosotros nos comportamos como si el planeta no tuviera límites. En clase yo lo expreso de la siguiente manera. El planeta es un sistema cerrado y nosotros nos comportamos con una lógica de sistema abierto. ¿Qué es lógica de sistema abierto? A mí no me importa de dónde vienen las cosas, a mí no me importa para dónde van las cosas. Ese no es mi problema porque de eso se encargan otros, mientras tanto yo vivo bien. Cuando empezamos a sentir que aquello se nos devuelve, en la forma de un clima que está descontrolado, en la forma de unas especies que empiezan a dejar de estar las abejas, empiezan a dejar de estar ciertos insectos, ciertas aves, cierta disponibilidad de alimentos, etc. Entonces sí somos responsables, ¿verdad? Hay que acercar la lógica de sistema abierto que nosotros tenemos a una lógica de sistema cerrado y con ello lo que hacemos es ganar en la comprensión de que de verdad el planeta es un lugar que tiene límites. Ahora, los límites del planeta permitirían perfectamente que nosotros estemos y vivamos bien. Es nuestra casa. Lo que pasa es que ocupamos nuestra casa con una lógica que no corresponde. Hay una forma y es que debemos dejar de llamarnos extinción, porque ese creo que es otro de los nombres con que podría conocerse la especie humana. Y para evitar llamarnos extinción existen metas y propósitos, como los objetivos 2050. Háblanos un poquito de qué es eso. Claro, entonces, los países signatarios en París en 2015 firmaron un acuerdo en los que se comprometían a cómo pensarse a sí mismos y a planearse a sí mismos para que hasta 2050 fuéramos carbono neutrales. Todas las emisiones que generáramos las compensáramos, ¿no es cierto? O disminuyéramos también las emisiones, que eso es otro camino también muy positivo. Entonces Colombia al firmar este acuerdo, entonces se compromete a hacer su estrategia en la cual dice qué vamos a hacer en ciencia, tecnología e innovación, por ejemplo, qué vamos a hacer en cuanto a finanzas climáticas, qué vamos a hacer en todos los aspectos y programas sociales para que eso sea posible. La buena noticia es que muchos países firmaron que este año ellos están comprometidos a tener sus estrategias listas. En octubre se vuelven a encontrar, a compartir sus estrategias y bueno, y una cosa que quería llamar la atención sobre esto es varias de las estrategias que ya están creadas se basan mucho en la tecnología. Soy una fiel creadora como científica también de la tecnología, que en realidad es una de las bases como sociedad vamos a lograr ser carbono neutrales y sobrevivir al cambio climático. Sin embargo, sí me preocupa un poco el aspecto en el que le apostamos toda la tecnología y dejamos un poco al lado la educación, precisamente por lo que hablábamos, de la inclusión. Todas estas otras personas que no están inmersas en un mundo en el que nosotros tenemos acceso a la información, en un mundo en el que podemos concientizarnos de dónde vienen las cosas que hago y hacia dónde van. Si yo no tengo acceso a la educación, es difícil que yo me pueda ver como ciudadano y como ciudadana, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos también tecnologías que sean apropiadas en dos sentidos. Apropiadas por mí, digamos, yo sé cómo funciona, cómo se construye. Sí, me apropio. Sí, me apropio, exactamente. Si se daña, cómo la utilizo. Y apropiadas porque son apropiadas, por ejemplo, para Colombia, para el clima en el que tenemos. Entonces, creo que esa pregunta de la inclusión
tiene que estar en todos los aspectos, sobre todo en la E2050, la construcción de ella fue inclusiva, entonces ahorita vamos a ver, y desde Low Carbon City nos comprometemos a que esa información llegue a la ciudadanía, que crear accesos y canales para que todos sepamos de qué estamos hablando, y es precisamente cuál es el camino que estamos trazando para llegar hasta 2050 como carbono neutrales. Les hacía una pregunta que nunca les dejé responder, y ahora que estamos terminando el programa quisiera que por fin la tomáramos. ¿Qué pasó en tu vida que te atrajo a este tema? Bueno, es algo desde pequeña, como una conexión muy fuerte con los animales, entonces tomé la decisión de ser vegetariana. Siendo vegetariana, cuando uno toma esa decisión, no es que todos tengamos que tomarla, pero es más de la conciencia de lo que consumo, a quién afecta y cómo lo afecta, y también conocí entonces… De lo que rechazo. El de rechazo, exactamente. En mi carrera conocí la agroecología, que es esa ciencia, es movimiento social y es práctica en la cual incluye cómo funciona la naturaleza, que incluye unos sistemas que son más circulares y que no son lineales. Entonces eso me conectó muy fuerte a esa pasión que sentía por la naturaleza y al cómo podía actuar. Entonces ese personalmente fue mi camino para llegar a todo el tema, y ahí me fui estudiando por desarrollo sostenible, caminos que me llevan y que cada vez quisiera que fueran más coherentes, ¿no es cierto? Juntar lo que hago todos los días, lo que uso, a quién apoyo, con quién A mí me gustan amo. mucho tus zapatos, me acuerdo de mi Muchas abuelita. gracias, es una marca colombiana, es local y también utilizan entonces materiales locales, no importan nada, entonces eso es una forma, por ejemplo, de apoyar. Eso es ser coherente. ¿Qué te trajo a vos a este tema en la vida? Yo soy, Además de las plantas de la casa. yo soy buzo, siempre me ha encantado el mar y el agua. Nací en un hogar que ha sido muy sensible, no solamente frente a la naturaleza, sino frente a muchos temas. También crecí mucho en Titiribí con mi abuelo en la finca, y me ha impresionado el cambio que me ha tocado ver a mí. Quebradas en donde yo me metía chiquito, que ya no se podía meter uno porque tenían mercurio o porque ya estaban convertidas en unas cloacas, o arrecifes que ya pasabas de ver un año y ya veías completamente devastados. Yo soy abogado y estudié Derecho Ambiental, y en una clase de compensaciones ambientales yo dije, bueno, ¿y un puerto cómo compensa el impacto en un puerto? ¿No? Un proyecto de reforestación, o ¿esto qué tiene que ver? Por ahí empecé queriéndome enfocar como oportunidad de negocio, me enfoqué como emprendedor, porque también es una forma de ser activista, ¿cierto? Claro. La empresa es una forma de escalar el impacto, y esa es mi forma de ser activista ambiental a través de la empresa, y decidí hacer una empresa de restauración de arrecifes. Todo esto cambió, ya estoy trabajando desde el páramo hasta el mar, y precisamente porque me he dado cuenta que todo está conectado. Agenda del Mar dice muy bonito, el mar empieza en nuestra canilla. El mar empieza acá, el mar empieza en el altiplano, de donde viene el 70% del agua que nos tomamos en Medellín. Entonces todo está conectado. Mi empresa es una empresa por la naturaleza y por la conservación de la naturaleza, y busco conectarlo con una variable de regeneración dentro de la estrategia de las compañías. Entonces mi tema empieza por disfrutar el mar y los ríos y los charcos. Soy un catador de charcos profesional. El cambio en los paisajes te hizo cambiar a vos también, para que esos paisajes ojalá no cambien tan pronto. Uno, antes de ser profesor, que es una de las palabras más hermosas que yo conozco en este idioma, ha de ser porque mi papá era profesor. Antes de ser profesor, uno siempre es alumno, uno siempre está aprendiendo. Vos, antes de ser el profesor que sos, pues algo hizo en vos clic para que quisieras enseñar esto. ¿De qué aprendiste o cuál fue esa lección de vida que vos dijiste, este es mi tema, porque si algo quiero, al lado de la palabra enseñar está la palabra compartir. Si algo quiero compartir, es el conocimiento sobre esto. ¿Qué pasó con vos? Es que la pregunta de Juan me devuelve a terapia, porque tengo que responder forzosamente que mi respuesta es muy freudiana, ¿no? El de la culpa es mi papá. Listo. Mi padre era un hombre un poco extraño. Era un autodidacta completo. Era un hombre de muy pocos recursos. Él fue a parar a principios de la década de los 70 a Santo Domingo Sabio junto con mi mamá. Yo nací en Santo Domingo Sabio número 2. Entonces yo tuve una infancia de… Uno de los lugares que tiene las mejores vistas de esta ciudad. Exacto. Entonces, en Santo Domingo Sabio yo fui testigo a lo largo de mi infancia de muchos desastres, de muchos derrumbes, de desbordamientos de quebrada, etcétera, y mi papá, en medio de su
manera autodidacta de ver el mundo, me enseñaba cositas, ¿no? Pero además gastábamos mucho tiempo juntos viendo Naturalia en un televisor a blanco y negro. Y además, te asustaba la imagen de Conrad esta que en el cabeza y los dos hijos. Tal cual. Yo vivía paniqueado con eso. A mí también me daba mucho susto, pero mi papá me tranquilizaba. Y también en las noches, mi padre salíamos a la plancha de la casa y él me enseñó los nombres de las constelaciones. Entonces, para él ser un hombre que no tenía quinto de primaria, que me enseñara las constelaciones y que me enseñara Naturalia, fue una cosa muy poderosa, pero a la vez él era un líder social, él era un líder barrial. Entonces esa mezcla tan extraña me empujó a mí a estudiar sociología. Y cuando estaba estudiando sociología, opté por la línea de sociología urbana y después la sociología urbana me sacó a ciencias ambientales. Al final de la vida terminé trabajando en una facultad de ingeniería. Hoy trabajo en ingeniería industrial y en ingeniería ambiental, recogiendo todas esas mezclas y trato como de representar para mis alumnos lo que era mi padre cuando nos sentábamos a ver Naturalia. Es eso. Mi papá, que era ingeniero, siempre me recordaba que ingeniero venía de ingenio y que hay que imaginarse además unos futuros y unos lugares posibles que no están ni siquiera en otro lugar, ni están en otro tiempo, sino en este mismo. Por el honor a tu papá, por los animales que vos preservás cada vez que pedís la próxima ensalada, por las matas que Fede cuida y por los corales que sigue recorriendo, porque la palabra barrio es la mejor manera, la más cercana, la más próxima y la más real de llamar planeta. Hay que cuidar el barrio, muchachos. Para eso nos sentamos hoy aquí, para recordar que el mar empieza en la canilla y que no empezó todo con abrirlo el grifo. Antes de que eso estuviera en Santo Domingo Sabio, estuvo subiendo por allá Héctor Abad Gómez a recordarle a la gente que necesitaban agua potable y lavarse las manos y no malgastar todo el agua y recordar, porque no se nos puede olvidar que no vivimos solos. Porque estamos juntos, por eso hacemos este programa. Diálogos por la Vida es una posibilidad que se logra gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana del Departamento de Antioquia. Participemos en esto, participemos en darle a este planeta un futuro, no por los hijos, sino por nosotros mismos. Los hijos vendrán después. Muchas gracias por acompañarnos, a ustedes y a ustedes que nos están viendo. Muchas gracias. Gobernación de Antioquia.